¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicoanálisis con Contreras. Hoy vamos a hablar de otra cosa que no sea psicoanálisis. Tenemos aquí a una amiga de Argentina. Ella es la licenciada Mariela Piedrabuena. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, es una educadora, es experta en lo que se llama pedagogía teatral. Y bueno, bienvenida Mariela. ¿Cómo estás? Hola, gracias por esta invitación, Juan Carlos. Es un placer poder compartir y nada, abrazar a Perú, que siempre le siento, tengo un gran afecto. Y bueno, Me poder encanta. compartir, socializar. Sí, no lo Aquí a conozco, los, pero aquí a los argentinos se les quiere mucho, Mariela. Ya te contaré. bueno, Bien, bueno, comencemos. ¿Qué significa esto de teatro pedagógico? Explícanos un poco qué es la metodología, razón de esta conversación. bueno. La idea es que se ha construido, en parte hace mucho tiempo, a lo largo de la historia, se ha construido modos de enseñar del quehacer teatral, sobre todo lo que refiere a la pedagogía del actor. Y esta creciente, ya hace, muy reciente, tampoco es de hace tantos años, se ha empezado a investigar y a darle forma a el poder enseñar teatro en otros ámbitos que no sea de lo artístico o netamente Ujú. no profesional de un actor o una actriz. Entonces, desde la experiencia, desde el ensayo y error, muchos maestros, ¿no?, que me preceden han podido demostrar y dar cuenta de los beneficios que tiene no solo, podemos decir, la actividad artística, el arte, en el desarrollo de las personas, en las infancias, en las adolescencias. Y bueno, hemos estado construyendo un marco teórico, se ha constituido en un objeto de estudio, el teatro como saber, y bueno, hemos construido herramientas que permiten generar una pedagogía y una didáctica específica para hacer teatro, enseñar teatro en otros ámbitos. Y aparece en el que yo más me he desenvuelto, en el escolar. Acá en Argentina tenemos una historia muy grande, hace 25 años, que es más, pero que se formaliza una red nacional que promueve el teatro en las escuelas, por ejemplo, pero también en espacios diversos o no formales, que no son del sistema educativo. Esta red que se llama Dramatiza, que en Perú también tienen referentes ahí como que están investigando estas cuestiones, bueno, hace que el teatro sea un lenguaje artístico, un espacio, un saber que genera y produce conocimiento, que Mm. esto es lo más maravilloso de todos las Mariela, hipótesis no firmadas. y disculpa que te interrumpa, ¿y cuál es la ventaja comparativa con otras metodologías que utilizan recursos, ¿no? Del arte, de las ciencias humanas, ciencias sociales, para el campo de la salud y el campo de la educación, sobre todo? Bien, el teatro es un lenguaje, un saber que nos transporta al aquí y ahora. O sea, podríamos hablar de una presencia con un otro, ¿no? En el mismo tiempo, en el mismo espacio, y permite una interacción, una vinculación desde otros lugares, porque es necesaria la confianza, es necesaria la Mm. grupalidad, es necesario, y acá aparecen también estas cuestiones de salud mental en cuanto al autoconocimiento, Así a la es. desinhibición, sobre todo la confianza, que me parece que es un factor clave en poder, sobre todo hoy día, ¿no?, en los tiempos que estamos viviendo, de poder confiar en un otro para poder expresar y transmitir aquellas sensaciones, emociones, sentimientos que me están a veces conflictuando y no lo puedo hacer, Mm. o dejar librado a la imaginación. Teatro promueve la ficcionalidad, es decir, imaginar mundos posibles junto con otros, es colectivo, es cooperativo. Mm. Entonces, ahí radica, digo, la diferencia y también la posibilidad de retroalimentarse con otras áreas también. Mm. Mariela, en mi caso, modestamente, yo también soy psicólogo social. Estoy en un proyecto de trabajar con parroquias,
en sectores vulnerables, con mucha pobreza, con jóvenes. Y si yo quisiera usar esa herramienta, vamos a aterrizar la propuesta, ¿no? Tengo que saber teatro, tengo que ser actor, necesito estar involucrado activamente con esta metodología, porque es la pregunta que muchos profesionales se hacen, ¿no? Bueno, si me parece interesante, ¿tengo que estudiar teatro? ¿Tengo que ser actor? ¿O cuál sería? Acláranos, por favor, esta duda. Mira, lo primero que digo, si pueden hacer teatro, hagan teatro, porque es transformador. Es decir, la experiencia que yo puedo llevar a un espacio haciendo teatro o integrando un grupo de teatro es maravilloso. Haciendo teatro, viendo teatro, Mm. leyendo teatro. Esa es una invitación deseada, ¿no? Después, también es bueno pensarnos no en la soledad, cuando trabajamos, lo sabrán muy bien, en soledad de estas problemáticas sensibles, complejas, ¿no? De la salud mental, es importante nunca abordarlas en soledad, siempre pensarnos en red con otros Equipos. actores de la comunidad, que no necesariamente tienen que ser de nuestra propia rama específica, sino que pueden enriquecerla y sostenernos frente a cualquier contingencia. Eso Entonces, incluso entonces, para contestarme la pregunta, María, ¿tienes que ser actor? ¿Tienes que saber sobre teatro? Eso es una condición. no, no es una condición, pero sí tengo que tener conocimientos del saber, porque más allá de que es algo ¿no? que en el imaginario es recreativo, es de disfrute, hay que formarse, hay que tener conocimiento de esta pedagogía, Mm. en cuáles son los modos de enseñar teatro, que es a través de la estructura dramática, puede ser una mirada, a través de lo lúdico, de la coordinación de grupos, de cómo puedo ¿no? Llevar un proceso creativo y que se transforme después en una producción artística. Te cuento, en el libro Adicciones toda esa escena, que acerco, te respondo la respuesta en decir que teatro tiene una riqueza muy grande en su proceso. Si uno cuando dice teatro piensa en la obra de teatro, aquella que vi, que me gustó, que no me gustó, que la pasé bien, pero teatro tiene una riqueza en su proceso, en todo aquello que construye después esa escena, esa producción, que puede ser en un teatro, en la calle, en el aula, en el salón de una parroquia. Yo produzco un hecho artístico. Todo lo que implica eso en el proceso lo podemos transitar, y pueden utilizarse esos recursos para otros fines, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que ser actor, tengo que ser actriz, pero sí tener un manejo de lo lúdico, de lo grupal y también bueno, cómo sostener estos procesos creativos y artísticos. Siempre puede ser en conjunto y en redes con Mm. otros Mariela, colegas. ¿y cuáles son los elementos claves? Sí, te pido que seas específica, que genera ese impacto que toda metodología busca, ¿no? Creo que encontrarnos con la esencia como seres humanos. Y en esa esencia de ser humano está el universo lúdico. Nosotros nos sentimos y recuperamos ese placer lúdico, y no hablo solo del juego, hablo de una mirada que me pone en ese estado ¿no? de crear, de hacer con otros, de imaginar con todo lo que implica ahí sí el poder de lo lúdico. Y después con la expresión y la creatividad. Esas son las herramientas que si uno genera el espacio, nos conecta con nuestra esencia. Y es muy raro que no tengamos resultados favorables a esa interacción, a esos encuentros y a esas producciones. Pero si me lo preguntás hoy, así en concreto, es Mm. conectarte con la esencia humana de lo lúdico y de lo creativo, ¿no? Mm. Y de la vinculación Si me con, permites con el hacer un grupo. mapa, Mariela, para darle cierto orden a lo que tú estás diciendo. A ver, el carácter del juego, lo lúdico, la creatividad, el uso del cuerpo y el manejo de las emociones. No sé si Sí, capté bien. sí, sí, en cuanto a lo emocional, porque teatro,
en diferencia a otros espacios, sobre todo en lo escolar o cuando trabajamos en grupos de parroquia en adolescencia, teatro habilita la palabra, Mm, no solo habilita la libertad, ¿no? En esto de que no hay censuras, de que todo es bienvenido y construimos a partir de ahí, pero habilita la palabra. Y en ese habilitar la palabra, que hay que acompañar, surgen las expresiones de lo cognitivo, pero también de lo afectivo, de lo vincular, de lo actitudinal, podríamos decir. Pero en síntesis, eso es un espacio que habilita la palabra y que conecta con la conciencia corporal y de mm, estar aquí en el mundo. eso es. Yendo a los planos ya de nuestro campo, nosotros los psicólogos nos preocupamos mucho por el tema de la salud mental. ¿Con qué tipo de problemática en salud mental ha demostrado mejores resultados? ¿Qué nos puedes contar Mira, acerca de este tema? hay en una de las preguntas que charlamos previo, pensando en esto de cómo se va construyendo este saber en el último tiempo, podríamos decir en las últimas 2 décadas o del 2000 en adelante, también un poco antes, empezamos a construir conocimiento. ¿Cómo construimos conocimiento? Con registrando y sistematizando experiencias, Así es. investigando, construyendo categorías, bueno. Eh, y en el campo de lo social y de la salud comunitaria, salud mental y salud comunitaria, Ujú, también lo digo bien, las experiencias de el teatro, no como herramienta, el teatro, hay diferentes categorías, el teatro social, el teatro terapéutico, el teatro aplicado, la dramaterapia, eh, independientemente de una problemática específica, eh, es transformador y los resultados son positivos. Yo te cuento que lo he trabajado en prevención de las adicciones, de los consumos problemáticos y lo he trabajado con la educación sexual integral en una problemática súper específica que como es el VIH-Sida. ¿Sí? Entonces, y bueno, y después hay otros libros que tienen ya sus años de la misma editorial que recopilan proyectos de teatro, de arte en el ámbito de lo social y de la salud, que dan ujú. cuenta de resultados favorables y de impacto que transforman la realidad de las personas, porque ese es el objetivo, hacer una lectura real del contexto, es una Así es. responsabilidad nuestra, ¿no? De quienes emprendemos un proyecto, pero también es incidir de manera positiva en la realidad de las personas. Y en el Y caso de creo tu que trabajo, perdón, discúlpame. En el caso, para ir a temas específicos de de la aplicación, que nos interesa mucho, en el campo de las adicciones, cuéntanos la experiencia un poco para entender ya en concreto cómo se realizó, qué resultados se el, alcanzó. las experiencias que estuve en adicciones son con Así es. adolescentes y dos experiencias tanto en el ámbito escolar como en el ámbito civil, digamos, de las organizaciones sociales. O sea, hay experiencia en dos ámbitos y en este caso particular fue utilizar todos los elementos que tiene el teatro como proceso como una herramienta de prevención. Esto de anticiparme a cómo genero en estos estudiantes, en estos adolescentes, herramientas y recursos que les puedan brindar una mayor autonomía en cuanto a las decisiones sobre su cuidado. Solo no estamos en el paradigma de fomentar el riesgo, el miedo, el peligro, sino que los pensamos como sujetos de derecho y en el tema de la protección de su Mm. integridad, que sean responsables en la toma de sus decisiones. Y el teatro acá aparece como con la metodología de taller, de juego, de encuentro, aparecemos como organizando una estructura que va desde el autoconocimiento, la confianza, la desinhibición, el Mm. diálogo, y basado sobre todo en el poder decir, o sea, habilitar la expresión y la comunicación. Tiene sus años el proyecto, pero sigue vigente de poner, digamos, no estaba el contexto digital y
y de masividad con los entornos, ¿no? Virtuales que tenemos hoy, pero tiene Mm, vigencia. Mariela, ¿qué ¿Cómo tipo de vivir? qué tipo de adicciones trabajaron desde el campo de la prevención con estos adolescentes? ¿En qué localidad Eh, fue? Cuéntanos. Esto fue en Gualeguaychú y trabajamos con la prevención del consumo de alcohol, ¿sí? Y lo trabajamos con estudiantes y lo trabajamos con las familias. Es un tema, nosotros que trabajamos también como una problemática emergente dentro de educación sexual integral, el abordaje con la familia y le hacemos como cierta, como que lo posponemos o tenemos resistencia, hay muchos temores de abordar con la familia, a ver, bueno, y si me preguntan algo que no sé o qué respondo, pero lo trabajamos muy bien con la familia, esto de recuperar valores como la solidaridad, la empatía, siempre desde el juego y desde la metodología taller. Y con adolescentes, bueno, diagnosticar la realidad, escucharlos. Yo creo que un proyecto de estas naturalezas, el eje es no organizarlo en base a mis imaginarios o supuestos o Mm, representaciones sociales como adultos, sino correrme de ese lugar y habilitar espacio para que sean ellos y ellas quienes nos dicen, bueno, ¿qué les está pasando? De claro. primera mano. Desde la, Son, desde la lógica de si un me- diagnóstico participativo, ¿no? corriéndonos de nuestro rol adulto, ¿no? Adultocentrista para poder pensar con ellos y Mm, con ellas, ¿no? Yo sé que eso es fundamental en estos proyectos y Mariela, generan. todo proyecto tiene también limitaciones. Ninguno se salva. Apelando a tu sinceridad, ¿y cuáles son las Sí. limitaciones que encuentras en esta metodología? Bueno, primero que hay desconocimiento. La escolaridad tiene valores que son en contra, por ejemplo, la quietud. Nosotros vamos por un movimiento, un cuerpo que se mueve, que se relaciona, que se transforma, que juega con lo imaginario, y tenemos años de escolaridad, siglos, donde la quietud es un valor, donde el cuerpo no está tenido en cuenta, donde está fuera del aula, donde lo racional, lo cognitivo, ¿no? Tiene fuerte peso, Mm, entonces vamos con eso. Y después vamos con otra contra, que es este permiso de poder disfrutar de lo placentero. El placer también ha sido un condimento excluido de la mm. escuela, de lo escolar. Entonces, bueno, esa es la primera limitación, pero no solo con adolescentes o las infancias, porque ellos encuentran enseguida, conectan enseguida con eso que les es más natural. La limitación es con los propios adultos, tanto docentes o responsables que se hagan cargo de un proyecto, o familias, o comunidad. ¿Cómo llegamos con esas limitaciones? Y después prejuicios de creer que porque jugamos o porque nos disfrazamos, no estaremos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Mm. alfabetizar de alguna manera en estos lenguajes, desde el arte, desde el teatro y desde lo estético, ¿no? Diciéndoles, ¿no? Que sí, que tiene implicancia, que tiene resultados favorables Ujú. y que se disfruta hacerlo. Mariela, fíjese, en honor a la verdad, yo aplico una metodología de dinámicas de grupos, hago a veces un poco de psicodrama, dramatizaciones, roleplay, no, no es teatro, obviamente, pero tiene un acercamiento. El gran problema, y eso, ahí viene el posicionamiento de los psicólogos, es que es una excelente herramienta. El punto de quiebre es el análisis de esa información en el momento del aquí y ahora. Hacen la dinámica y luego pasa a hacerse el análisis por parte del psicólogo, el facilitador, a describir lo observado y a validar, no sus interpretaciones, pero sino el recojo de esta información. Y ahí, pues, se necesita cierta experticia para decodificar el lenguaje, las escenas. No es simplemente decir cómo te sientes, qué tal te fue, no, sino ir más a fondo. En el caso de la metodología del teatro, ¿hay algo así? ¿Hay una retroalimentación? Esa parte Qué, no queda muy clara del qué proceso. interesante lo que estás diciendo, porque primero dos cosas.
Dígame. ubicarnos en lo que es terapéutico y ubicarnos en lo que es pedagógico, ¿sí? Mm, En estas experiencias siempre lo trabajamos desde lo pedagógico, que sin duda el arte y el hacer teatro en un intersticio es terapéutico, ¿no? Y nos hace bien, y aquellos que nos hace sentir bien, contenido por otros, en un ambiente de confianza, es sano y nos hace bien. Pero el foco esto lo tengo que tener claro desde qué lugar voy a estar. Eso en una primera aproximación. Y después, qué interesante, porque teatro trabaja con la retroalimentación. Teatro planifica en el taller de teatro, en la clase, en los proyectos, planifica el espacio de retroalimentación, de reflexión, de claro, conceptualización. También le podemos decir metacognición. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de la experiencia, desde un hacer. Entonces, para poder cerrar ese circuito, ¿no? claro, así es. De aprendizaje, necesito, bueno, poner en palabras, ¿no? Si estoy alfabetizado y puedo Claro, tener ese nivel de claro, racionalidad, Mariela, pues no se aquella puede quedar experiencia. en mera experiencia, ¿no? Tiene que habilitarse en la palabra, como tú muy lo dices, sino pues, ¿Sí? ¿dónde está la fase de Es, cierre? esa habilitación de la palabra, de registro, por eso nosotros siempre, yo ahora estoy por hacer un proyecto con adolescentes y en el presupuesto pido cuadernos. ¿Y por qué pido cuadernos? Si vamos a hacer teatro, jugar y armar Ujú. algo. No, Así es. necesito que puedan registrar y escribir sus apreciaciones, sus impresiones, su sentir. No solo en la primera parte hicimos llevar un registro, ¿no? De las etapas del taller, hicimos esto, jugamos a, sino también qué fue lo que me pasó. Ese registro se va a ir enriqueciendo. Al principio va a ser como decía, me sentí bien, me gustó, no me gustó. Bueno, pero ¿qué más? No vamos a Ujú. interpretar esos registros, pero esos registros, a nosotros investigadores, escritores, docentes, nos permite que después podamos construir teoría también, Por ¿no? supuesto, No solo la sistematizar eso. persona beneficia, sino que podemos, es insumo para poder pensar en la construcción de nuevas categorías, de Ujú. nuevas vinculaciones con teorías, ¿no? Pero en el hacer del taller, claro que es necesario ese momento Mm. de Mariela, reflexión y de conocimiento. y con qué grupo poblacional tiene mejores resultados? Disculpa que sea un preguntón siempre desde ese Me lado, encanta. ¿no? Pero la gente quiere también saber, oiga, ¿cuál es la utilidad de esto? La teoría puede estar muy bonita. Niños con adolescentes, con jóvenes, con adultos. Ahora que voy a hablar con una amiga con comunidades indígenas, pueblos originarios, población un poquito más difícil de conectar por las diferencias culturales, no lo sé. Tú eres la experta. ¿Con qué población? Yo no lo limitaría, bueno, eso es lo que tiene el teatro de maravilloso, que es universal. Yo siempre digo que dentro de lo universal, que es el teatro, está su generosidad. Y esa generosidad radica en que lo he hecho con infancias, lo he hecho con adolescentes, con familias y con personas adultas mayores. Hemos tenido experiencias maravillosas y de cualquier estrato social o cultural. Lo importante es respetar esas culturas, respetar esos colectivos y poder, lo que hablé hoy, esa lectura responsable del contexto, ¿no? ¿A dónde voy a ir con esta propuesta para que tenga viabilidad, para que tenga llegada, para que se sientan que son tenidos en cuenta? El primer paso es ese. Después construiremos herramientas para Mm. ese determinado espacio, ese determinado grupo, pero yo no siento que no va mejor con adolescentes, no lo siento, siento, si bien mis experiencias de mis dos libros publicados están pensadas en la adolescencia, Mm. se pueden adaptar para la familia, para los Si me adultos, permite, yo tengo una... con personas en condición de mm, discapacidad también. Mariela, yo tengo una suposición que espero que me la corrijas. Me parece, corrígeme, esa es una cosa totalmente especulativa, desde mi ignorancia, que los adultos tal vez sea el público tal vez más refractario, más reticente para trabajar, ¿o no es así? Bueno, tiene que ver porque cuando más mayores somos hay más prejuicios y empiezan a pesar estos mandatos, ¿no? De lo corporal, del sentir, del hacer con otros. Pero una vez que lo descubren en grupos de,
yo lo he trabajado tanto acompañando experiencias de teatro como desde el juego, espacio, ¿no? de juegos para personas adultas mayores. Cuando se conectan, ya después no tenés techo. Es maravilloso todo lo que son capaces de Los adultos crear, de juegan, ¿no? producir. Sí, eso es Hay, cierto. hay que habilitarles esa conexión de manera amorosa, cuidada y responsable. No es que entro en una clase y digo, bueno, me descalzo, camino por el espacio, y no es que entro, cómo me acerco, cómo voy generando ese vínculo. Y para mí la confianza que no está tan estudiada, ¿no? Como valor, yo lo digo como gesto, el confiar, me parece que es fundamental empezar por ahí, pero es por las resistencias que tenemos a nuevas cosas y a Ujú. cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, por Muriela, lo que no. yendo un poco ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué se puede hacer en el campo de la promoción de la salud? Fíjate que aquí, contando las experiencias que encuentro en mi país, ya me contarás cómo será en Entre Ríos. Yo trabajo con problemas jóvenes sobre todo, ¿no? Ayer conversé con un sacerdote católico, me decía que el tema es que son parejas jóvenes con hijos, el embarazo adolescente, ¿no? Es muy frecuente. En otra parroquia, ahora hablo de parroquia porque es el campo de acción en el momento actual, estos chicos están deprimidos, ha habido intentos de suicidio con jóvenes de 14, 15 años. Cada comunidad tiene una problemática muy distinta, ¿no? A pesar que pertenece a un mismo distrito. Eh, Frente a esos casos específicos, no pretendo que, que no es una solución cabal, Claro. pero al menos, ¿cuál sería el acercamiento desde esta metodología? Mira, nosotros tenemos en Argentina, y bueno, y por el esfuerzo, no voy a decir por suerte porque no es suerte, pero por el esfuerzo de muchos colectivos y comunidades, seguimos sosteniendo la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Yo los y las invito a que indaguen en la ley que tiene Argentina ya hace 17, 18 años, que es una ley maravillosa que tiene una mirada integral de la persona y nos permite, desde sus ejes conceptuales, poder también abordar esta problemática. Educación sexual integral, no me limito a la condición biológica de genitalidad, no, sino como una dimensión social, ética, ¿sí? Biológica, emocional de la persona. Entonces, con esa, con el paradigma de la educación sexual integral es que nosotros vamos abordando y aparece también desde esta pedagogía. Eh, entonces, bueno, desde que está esta educación y que tenemos protocolos, que tenemos lineamientos, ha disminuido muchísimo todo lo que es, nosotros le decimos embarazo no intencional en adolescentes, los índices de abuso y también de índices de suicidio. Lo que está pasando ahora, que tenemos políticas de gobierno que se están corriendo desde estos paradigmas y hay una ausencia Mm. de estas cuestiones que, bueno, nos están poniendo en otra vez una situación como más alarmante. Ahora, ¿cómo lo abordo, por ejemplo, con el VIH-Sida, que es algo muy sensible y está también como rodeado de mitos y prejuicios y de creencias, ¿no? Limitantes, es acercándonos a qué les está pasando en esta realidad. Yo busqué materiales y juegos y dinámicas que hay de programas nacionales de salud sexual y reproductiva para poder adaptarlos y hacerlos en la escena, en el ámbito de lo teatral. Dentro de la ficción jugamos un poquito de realidad y mentira, ¿no? Podríamos decir. Mm. Y hay una estética que estoy trabajando mucho, que quizá iba con estas preguntas de cómo me lo imagino también, a dónde va a evolucionar esto, que es la herramienta de lo performativo, que es una estética que si bien se utiliza mucho o empieza también con las artes visuales, hay un fuerte componente también desde lo teatral o desde lo artístico, integrando los lenguajes, donde los adolescentes también se pueden apropiar de esa estética. ¿Por qué? Porque es autorreferencial, porque es breve en el tiempo, ¿no? Es viable y pueden abordarse estas problemáticas ahí, en lo situado. Entonces, bueno, me parece que Va por ahí. temáticas tan sensibles se pueden abordar desde ese Mm. lugar.
Mariela, tenemos que ir terminando. Dos preguntas puntuales. Cuéntanos una experiencia que para ti haya sido decisiva en tu trabajo como profesional del teatro pedagógico. ¿Y qué consejo Eh, darías a las personas que están interesadas en adoptar esta herramienta en su quehacer profesional? bueno, algo que ha sido el inicio, pero que me ha ido retroalimentando. Yo hace más de 30 años que estoy trabajando, investigando con la pedagogía teatral, el juego y el arte. Entonces, eh, me gusta cuando acerco este lenguaje de cuerpos que están accionando y contando una historia con valores, ¿no?, estéticos, cuando irrumpimos. Por eso lo performático también me gusta, cuando irrumpimos con los cuerpos, con acciones que son extracotidianas y que abordamos temáticas que empiezan a ser sentidas, ¿no?, por la comunidad y a interactuar entre el espectador-actor. Esas experiencias, poderlas ver como directora de teatro, pero también como me ha tocado estar, porque han faltado cuando viajamos, el elenco, el grupo, estar en el escenario y ver y observar desde ese lugar, siempre me termina apasionando, ¿no? Esa cuestión. Y después enseñar. Me gusta construir conocimiento desde la experiencia, desde mi cuerpo haciendo. No sé si me explico, como llegar a una escritura más orgánica, no desde la teoría solamente, sino desde la experiencia. Así escribo, así investigo. Eso es lo que me marca y que después buscar la manera de poder enseñar, de transmitir eso, de inspirar a otros a que con este material construyan su propio recorrido y validarlo. Eso Muy me ha bien, marcado ahora. Y el consejo, nada, que hagan así teatro. es. Que hagan teatro, que estudien estos modos, otros modos, ¿no?, de conectarse con el arte, con lo poético, me parece, y desde la afectividad y la ternura. Mm. Eso es, me parece que nos va a Es una, salvar. es una herramienta potente, eso está sin discusión. Bueno, María, te agradezco tu tiempo, gracias por la conversación Bueno, te interesante, agradezco a ya vos, sabemos un poco más. estoy a Esperemos que disposición tengamos una segunda de conversación. No sé si quieres bueno, decir algo para finalizar. no, muchas gracias y nada, que esto de compartir, que estamos en las redes sociales, que estamos llevando a cabo también estas conversaciones y revisando paradigmas y construir de manera colectiva con la comunidad temas tan complejos, ¿no? Y Así junto es. con esta fe. Así Muy que bien, muchísimas estuvo con gracias. ustedes. De nada, Mariela. Estuvo con nosotros Mariela Piedrabuena desde Argentina, hablando de la pedagogía teatral. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Mariela. Igual para todos. Buen día. Hasta luego. Cuídense Gracias. mucho. Saludos.